sana, me libera, me afirma, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, me hace sabio y transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra, amamos esta palabra. Pueden tomar asiento. Después de un tremendo domingo de resurrección, seguimos celebrando que Cristo vive. Amén. No fue un evento histórico y se quedó en el pasado. Dios está aquí, Él vive. Amén. Así que estamos retomando nuevamente la serie en la carta a los Hebreos, la serie Los que cruzan ríos. Amén. Y hoy la porción que les voy a compartir está en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Y titulé este mensaje a causa de la sangre. A causa de la sangre. Vamos a leer la palabra. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Señor, al compartir tu palabra, sabemos que tú eres la palabra viva, que seas tú revelándote a nosotros en esta hora a través de esta escritura, que esta palabra pueda hacer luz, que pueda encender, Señor, abrir aún más los ojos de nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, que podamos ver que por causa de tu sangre derramada a favor de nosotros, todos los beneficios y las responsabilidades que tenemos como iglesia. Glorifícate, síguete glorificando en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios siempre ha querido tener una sucursal en la tierra del cielo, una franquicia. Ese ha sido siempre el deseo de Dios. Lo manifestó en la creación, cuando leemos Génesis, vemos que, y lo hemos dicho muchas veces, que en la tierra era una sola dimensión, la dimensión cielo y tierra era una sola, no había separación del ser humano con Dios por cuanto no había pecado. Dios había establecido la tierra, había puesto al hombre en la tierra como su regente, como su administrador, como su gobernador. Él seguía siendo el dueño y se suponía que el hombre sojuzgara la tierra, se enseñoreara de ella, pero siempre bajo la dirección del dueño. ¿Verdad? Es como cuando usted lo encargan de algo en un departamento, si usted es supervisor de un departamento, si usted es un administrador de una empresa, si usted siempre va a hacer las cosas acorde, ¿verdad?, a lo que su jefe le dice, ¿cierto? Y los que son dueños de una empresa o son dueños, ¿verdad?, de algún negocio, usted espera que sus empleados hagan las cosas como usted dice que se deben hacer. Esa era la intención de Dios. Dios quería entonces que el ser humano hiciera todas las cosas en la tierra como Él lo había planificado. Ahora imagínense que eso hubiese sucedido así.
Sabemos que no sucedió porque Adán decidió escuchar otra voz. No voy a decir de quién, pero él decidió desobedecer. Y aquí voy a hacer algo, ¿verdad?, que nos trae a nosotras también un consuelo. La palabra dice que Eva fue engañada. Somos susceptibles al engaño, pero Adán no fue engañado. Adán decidió. Por eso se habla del pecado de Adán. Aparte de eso, imagínense si Adán tenía evidencia. Imagínense que ellos estaban en la gloria de Dios, cubiertos por la gloria de Dios. Dice la palabra que se paseaban desnudos y ellos no tenían una conciencia de lo malo, porque la gloria de Dios era que los cubría. O sea, no había maldad, no había pecado, no había nada. Ellos estaban en completa presencia. Imagínense el estado en que cayó Eva en el momento que ella toma de ese fruto, ¿verdad?, y desobedece a Dios cuando Dios ya había dicho: el momento que tomes de ese fruto vas a morir. ¿Sí? No es que murió inmediatamente, pero empezó un proceso de muerte. Porque el ser humano no fue creado para morir. El ser humano fue creado para vivir eternamente en la tierra. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, por eso es que morimos en la tierra. Y digo esto para aclarar un poquito, porque a veces cuando sufrimos pérdidas humanas, cuando mueren familiares, gente que amamos, hay personas que se resienten con Dios y le echan la culpa a Dios. Déjame decirte que Dios nos hizo eternos. El deseo del corazón de Dios era que nosotros viviéramos en la eternidad. El asunto de la muerte vino por causa del pecado. ¿Sí? Entonces ella evidentemente cayó de la gloria de Dios. O sea que Adán, cuando la miró, sabía que ella no estaba bien. ¿Cuántos se dan cuenta cuando alguien no está bien? ¿Ya? Hay gente que tiene un radar más encendido que otros y dicen: el hermano algo le pasa, la hermanita algo tiene, ¿verdad? Es algo como que se discierne. Imagínense si nosotros, que no estamos en la completa gloria, por decirlo de esa manera, porque todavía habitamos en un cuerpo carnal y podemos discernir esas cosas. Imagínense a Adán. Bueno, todo eso para echarle la culpa, terminar de echarle la culpa a Adán. Adán decidió, él decidió. Y por cuanto él decide pecar, ¿verdad?, él desobedece a Dios, no hizo las cosas, ya no iba a gobernar, a sojuzgar la tierra conforme a todo lo que Dios quería. Dios no le retira la autoridad, ya la autoridad le había sido entregada. El hombre seguía siendo el representante de, aunque ya iban a hacer cosas en la tierra que ya no iban a estar conforme al plan de Dios. Por ejemplo, la palabra dice que toda la tierra cayó bajo maldición. O sea, el pecado afectó absolutamente a toda la creación, ¿sí? Y dice entonces allí la palabra, en Génesis dice, que el Señor entonces los expulsó del jardín. Los expulsó. ¿De dónde los expulsó? De ese lugar, de esa dimensión de cielo y tierra. Porque dice allí la palabra de que el Señor dijo: bueno, ya estos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora saben el bien y el mal. Si toman del árbol de la vida, van a vivir para siempre. Ahora imagínense, no suena tan mal. Bueno, Señor, los hubieses dejado. Quizás alguno hubiese pensado, lo hubieses dejado que viviéramos para siempre. Ahora imagínense, ¿cuántos saben la situación del mundo como está hoy día? Y usted dice: wow, lo que estamos viendo en estas generaciones es algo impresionante de lo malo, ¿verdad? ¿Cuántos ven lo malo que hay en este mundo? Ahora imagínense que hay redención y hay iglesia. Y que aún las personas que pueden hacer lo peor todavía tienen chance de ser restaurados, de ser regenerados en Cristo. Imagínense un pecador que no tenga regeneración nunca, que nunca va a cambiar. Y todos los seres humanos iguales. Usted se imagina, era el infierno en la tierra. Entonces Dios dijo: no se puede quedar la situación así, no pueden vivir para siempre en ese estado. Hay que, ¿verdad?, traer una restitución. Pero el punto es que Dios quería de la tierra una sucursal del cielo. Ese era el diseño de Dios. Nuevamente el Señor lo expone
en un segundo ejemplo, cuando le habla a Moisés y le dice que se levante un tabernáculo. Y le dice que lo hiciera conforme al modelo que se le había mostrado. Vamos a ver Hebreos 8:5, dice, ellos sirven, está hablando del sacerdocio, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo que una copia del cielo, ¿se dan cuenta? Una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré en la montaña. En otras palabras, el tabernáculo venía a representar otra vez en la tierra el modelo del cielo, de adoración en el cielo. Era una copia, no era lo verdadero. Sin embargo, ellos tenían que regirse en ese entonces por todo el protocolo que tenían que llevar a cabo para entrar a la presencia de Dios. En Hebreos 9:22 nos dice, de hecho, según la ley de Moisés, ahora hablamos de la ley de Moisés, pero ¿quién le dio la ley a Moisés? O sea, hablar de la ley de Moisés es la ley de Dios. De hecho, según la ley de Dios, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dice Hebreos 9:23, por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Por eso eran los sacrificios en el Antiguo Testamento de los animales, ¿verdad? Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Así que vemos que en el tabernáculo era solo una sombra, una copia de lo que estaba pasando o de lo que pasa arriba en el cielo. No era lo verdadero, por eso tenía que desaparecer hasta cuando viniera lo verdadero. Pero entonces leímos, ¿verdad?, en esta porción de la palabra, que por causa de la sangre de Jesús, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y esto es importante que nosotros lo repasemos, porque por causa de la sangre tenemos lugar, tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Dónde está ese lugar santísimo? En el cielo. ¿Cuándo tenemos entrada a ese lugar santísimo? ¿Cuando nos muramos? No, aquí y ahora. Está hablando de una dimensión espiritual a la cual tú y yo tenemos acceso por causa de la sangre. Por causa de la sangre. Recordemos que en el pasado el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Una vez al año entraba el sumo sacerdote. ¿Y qué hacía? Ofrecía la sangre de las víctimas primero por su propio pecado, porque aunque era sumo sacerdote era un ser humano y cometía pecado. Así que él entregaba esa sangre, ofrecía esa sangre primero por su propio pecado y después por el pecado del pueblo. Una vez al año. Si el sumo sacerdote no estaba en las condiciones que Dios demandaba, el sumo sacerdote podía morir en el lugar santísimo mientras oficiaba, mientras ministraba a Dios. Imagínense lo serio que es entrar al lugar santísimo, no estando en las condiciones adecuadas. Por eso el sacerdote llevaba, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, conforme a lo que enseña la palabra. Ellos ataban una cuerdita que tenían unas campanillas que sonaban en la medida, porque recuerden que el lugar santísimo estaba detrás de la cortina, detrás del velo. Nadie más podía entrar a ese lugar. Así que solo los sacerdotes que estaban en el lugar santo podían escuchar. Si se escuchaba el sonido de las campanillas, quería decir que el sacerdote estaba vivo, el sumo sacerdote estaba vivo. Pero si no se oía nada, hasta ahí había llegado. Entonces, ¿qué hacían? Los jalaban con la cuerdita porque nadie podía entrar. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces lo tenían que alar el cuerpo.
Ahora imagínense la impresión. No dice la palabra cuántos les pasó, pero imagínense la impresión. Entonces, no era cosa sin importancia el entrar al lugar santísimo. Entrar al lugar santísimo, en ese entonces, era solo el privilegio de los sumos sacerdotes, pero también tenía una responsabilidad demasiado alta, porque podías pagar con tu propia vida. ¿Sí? Pensemos lo que eso significa. El pueblo no tenía acceso a la presencia de Dios. Solo los sacerdotes entraban al lugar santo. Solo el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Y aunque la presencia de Dios es un lugar, porque allí en ese lugar santísimo se manifestaba la Shekinah, la presencia misma de Dios. Y aunque era un lugar glorioso, no era un lugar que inspiraba alegría, ni gozo, ni libertad. Imagínense el peso en el corazón de este sumo sacerdote cuando iba a entrar. De no saber, me voy a morir ahí. Yo sé lo que hice, yo sé lo que he hecho. Ya sacrifiqué a esta víctima, pero si Dios sabe que no soy sincero, que no me he arrepentido, puede ser que mi vida termine ahí. O sea, imagínense el peso. Usted se imagina que usted cada vez que venga a la iglesia diga, yo no sé si me voy a quedar muerto ahí en la medio de la adoración, porque por lo que hice ayer, por lo que hice esta mañana, por la manera como le contesté a mi esposo esta mañana, o que le grité a los hijos, o qué sé yo, ¿verdad? Estoy exagerando, pero ¿usted se imagina venir a la iglesia con ese temor, con esa conciencia? Bueno, eso era lo que ellos vivían. Pero dice en Hebreos 9:24, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero. Está allí, Hebreos 9:24, por favor se me lo ponen en pantallita. Dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Entonces, a causa de la sangre, tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Dice allí, por causa de la sangre podemos entrar con valentía. En otras versiones dice con confianza. En otras palabras, sin temor. Tú y yo podemos entrar en ese lugar santísimo. Ahora, en cualquier momento. Y lo podemos hacer con confianza, con valentía, sin temor. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado. Ya la ofrenda del sacrificio fue aceptable delante del Padre, que fue la ofrenda de Cristo Jesús a favor de nosotros. O sea, ya no tenemos temor de que no soy suficiente, porque Cristo lo hizo suficiente. Por eso podemos entrar con confianza. Aleluya. Por causa de la sangre. Por causa de la sangre. Dice entonces que Él abrió un camino que da vida. Miren la diferencia. No era un camino que iba a causar la muerte. Es un camino de vida. Es decir, que cada vez que tú y yo accesamos el lugar santísimo, nosotros somos impartidos por la vida. Somos impartidos por la presencia de Dios. Por eso es que es imposible entrar verdaderamente a la presencia de Dios y salir igual. Porque algo va a cobrar vida, algo va a renacer, algo va a volver a florecer, algo va a ser fortalecido, algo va a ser renovado, algo va a ser reedificado, algo va a ser restaurado. Es un camino que da vida. Por causa de la sangre tenemos entonces entrada directa. Yo no necesito, tú no necesitas un intermediario para venir a la presencia de Dios. Cristo Jesús es más que suficiente. Él es el único que se puso como un intermediario. Él es la puerta, Él es el camino. No necesitamos a más nadie. Él es quien nos abrió el camino a la presencia de Dios. Es por causa de su sangre que tenemos entrada directa al lugar santísimo. No tenemos que hacer protocolos
como lo tenían que hacer antes todos esos sacerdotes. Eso lo vimos en toda la serie de Tabernáculo. Podemos entrar directamente por causa de la sangre. Eso no quiere decir que en un momento dado no hayan situaciones en que requiramos del acompañamiento pastoral o del acompañamiento de algún hermano, una hermana en Cristo. Porque hay cosas en la vida que a veces requieren la ayuda de alguien más, ¿cierto? Pero en el sentido general, no necesitamos un intermediario para entrar a la presencia de Dios. Tenemos entrada directa por la sangre. Así que donde quiera que tú estés, puedes entrar al lugar santísimo con solo invocar su nombre. No necesitas estar en un templo para entrar a la presencia de Dios. Amén. Y vamos a aclarar un poquito eso, porque no me puedo quedar solo con esa verdad a medias, ¿verdad? Así que Jesús fue nuestro intermediario y solo dice la palabra que entremos con un corazón ¿qué? Sincero y en plena confianza en Él. Son dos requisitos que Dios pide. Entra con un corazón sincero. ¿Y qué es un corazón sincero? Un corazón sin máscaras. No aparentando ser lo que no soy. No puedo aparentar lo que no soy delante de Dios porque Dios nos conoce. Dice la palabra de Dios que todas las cosas están desnudas delante de su presencia. Sin embargo, a veces nuestro corazón es tan engañoso y perverso que a veces creemos que podemos engañar a Dios. Hello. Y Dios está pidiendo que seamos sinceros. Que si pecaste, confieses tu pecado de una manera sincera. No con máscaras, no echándole la culpa a la suegra o al perro o a la esposa. Es que este hombre que tú me diste, Señor, o esta mujer, es que yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no colabora. No podemos venir delante de Dios echándole la culpa a otros, porque el pecado es nuestro. Y Dios quiere que seamos sinceros, que confesemos tal cual nuestra maldad. Si es que Él tiene el poder, dice su palabra, que cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confesamos maldad, ¿qué nos va a limpiar? Yo recién convertida leí un libro, yo no recuerdo el nombre del libro. Lo único que se me quedó de ese libro toda la vida fue que la sangre de Cristo no limpia excusas, limpia pecado. Eso se me quedó grabado. Así que cuando venimos con excusas delante de Dios salimos igualitos, sin ser perdonados, sin ser redimidos. Ese pecado sigue estando ahí. Pero cuando confesamos nuestro pecado, entonces Dios nos perdona y nos limpia. Entonces Él requiere que tú y yo seamos sinceros, porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos, pero Él requiere de nosotros que confesemos, que nos expongamos a su luz. Y dice con plena confianza, ¿verdad? Dice con plena confianza en Él. ¿Qué quiere decir eso? Primero, creer que Dios es, que Dios existe. Y poder confiar en Él. Confiar de que me escucha, que Él escucha mi oración, que Él es propicio a mi pecado, que en Él yo tengo todo lo que necesito. Una de las tantas mentiras que el enemigo pone en muchas mentes de los creyentes es: Dios no te oye, Dios no escucha tu oración. Imagínate que si te escuchó cuando no le conocías, cuánto más ahora que eres hijo. Cada vez que abres tu boca para orar, para hablar con Él, así estés en el carro, en la ducha, en tu casa, en el trabajo, Dios escucha tu voz.
Dios escucha tu voz. Dios escucha tu oración. No significa que Dios responda exactamente lo que le estamos pidiendo, porque Él es sabio, Él es amor, Él es justo y Él sabe cómo y cuándo responder. Pero Dios no nos está ignorando. Por eso la palabra nos enseña que vengamos con gratitud, porque yo puedo poner mi petición, pero decir, Señor, gracias, porque tú vas a hacer mejor de lo que yo estoy pidiendo. Tú sabes lo que me conviene y lo que no. Y tú vas a poner, vas a quitar, vas a demorar, vas a adelantar conforme a tu perfecta voluntad. Entonces, un corazón sincero y con plena confianza. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, imagínate que vamos entrando al lugar santísimo y ni siquiera le confiamos. Ya no hay un completo agrado. Dios no nos echa fuera. No, claro que no, eso lo dice la palabra. Pero estamos hablando del corazón de Dios. Dios lo manifestó, el Señor lo manifestó en la tierra. Cada vez que había alguien con una fe, Él se admiraba. Decía, wow, mujer, qué grande es tu fe. O wow, no había visto una fe tan grande. Porque si hay algo que Dios le asombra con agrado, es la fe. Amén. Así que por causa de la sangre, nosotros tenemos entrada directa con un corazón sincero y en plena confianza en Él. También por causa de la sangre, dice entonces allí la palabra, que nos mantengamos firmes. ¿Que nos mantengamos cómo? ¿Y qué es firmes? ¿Ah? Inamovibles, allí firmes. Dice firmes en qué? Sin titubear. En la esperanza que hemos afirmado o que afirmamos. ¿Cuál es esa esperanza? Que somos salvos, que veremos una salvación completa. Ya somos salvos, pero no la hemos visto total, en su totalidad, pero la veremos. Y dice, manténganse entonces firmes por causa de la sangre. ¿Por qué? Porque por causa de la sangre tenemos acceso al lugar santísimo, al cielo. Ahora, no cuando nos muramos, desde ahora. Por causa de esa sangre, pues tenemos una entrada directa, somos un VIP, todos. Ya la entrada fue comprada, VIP en el primer asiento, a la presencia de Dios. Entonces mantente firme por esa misma sangre que fue derramada. No titubees en la esperanza, no titubees. No permitas que las cosas que ves y que oigas te hagan titubear, dudar de la esperanza que hemos profesado. ¿Por qué dice por qué no debemos titubear? Porque Él es fiel para cumplir su promesa. Fue un alto precio el que Cristo pagó. Dice la palabra, si nos dio el Padre lo más precioso, lo más costoso, ¿cuánto más no nos dará lo demás con Cristo Jesús? Todo lo demás es nada en comparación a Cristo Jesús dando su vida por nosotros. Él pagó un alto precio. Por causa de esa sangre, mantente firme. Esa maravillosa gracia nos invita entonces a vivir una vida a la altura de la santidad que Dios requiere. Porque sí, para nosotros es gratis la entrada, pero a Él le costó su vida. Y cuando dice que Él es fiel para cumplir su promesa, a veces solo vemos las promesas, entre comillas, buenas. Pero déjenme decirte que Él habló de muchas cosas y nos enseñó acerca de las advertencias de no mantenernos firmes. Y cuando estaba en tierra, una de las parábolas que enseñó fue acerca de las 10 vírgenes, ¿se recuerdan? Eran 10 vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían lámpara con aceite. Pero 5 fueron ¿qué? Insensatas. Y en el caminar y en la espera de que regresara el novio, se les acaba el aceite.
y no fueron diligentes para llenar sus lámparas de nuevo, para mantenerse firmes. 5 fueron sensatas, dice la parábola, y se mantuvieron con el aceite. Las 10 tuvieron la misma oportunidad, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas y las 10 tenían aceite. ¿A cuánto se les ha gastado el aceite? No levante la mano. Sea sensato y llene su lámpara con aceite. ¿Y qué dice? Que entonces a la medianoche llegó el novio, se despertaron, todas se durmieron, se despertaron y las que tenían aceite estaban ¿qué? Listas, porque tenían aceite. Pero las insensatas empezaron, ¡ay, dame de tu aceite, dame! Les dijeron, lo siento, vayan ustedes y compren. No vas a perder irte con el novio por darle aceite al que fue negligente, al que fue insensato y no se preparó. No te puedes quedar atrás. Ese es un momento trascendental. Y dice la palabra que se fueron 5 con él y se cerró la puerta. ¡Qué bárbaro! Ahora él es la puerta y él dice, se cerró la puerta. Y ya tocaron y ya no hubo manera de abrir. Entonces, esas palabras también tenemos que estar claras que el Señor las dijo. Tenemos que mantenernos firmes sin titubear en lo que Él ha prometido. Él ha prometido también, Él ha dicho también que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y el Señor les dirá, no te conozco. Entonces, si vamos a creer en las promesas de Dios, las buenas, y que todas las promesas son buenas, solamente que estoy haciendo como una comparación para darme mejor a entender. También tenemos que creer en lo que Dios ha advertido. Y por causa de esa sangre, tenemos que mantenernos firmes en esa esperanza. No podemos titubear, porque fue un precio muy alto. Y el Señor no quiere que nadie perezca. Y mucho menos, ¿verdad?, que alguien perezca después de haber conocido la verdad. Entonces Dios trae un equilibrio en nuestra vida. En lo espiritual Él dice, ya les di la entrada. Pero yo sé que en esta vida donde ellos están, tienen muchas circunstancias que ellos están enfrentando. Y por eso en su humanidad necesitan ser motivados para seguir creciendo en amor y en las buenas obras. Por eso es que allí el autor de Hebreos dice, pensemos en diferentes maneras de animarnos, ¿qué? Los pastores a las ovejas. ¿Cómo dice la palabra? Unos a otros. Unos a otros. ¿Para qué? Para motivarnos, para buenas obras, para crecer en amor. ¿Por qué unos a otros? Porque todos somos sacerdocio santo. Usted es una sacerdotisa, usted es un sacerdote y esa es parte de su responsabilidad como sacerdote. Animar a otros. Que usted ve desanimado, usted tiene la autoridad, pero también tiene el deber de animar a su hermano si está desanimado. De exhortar, como dice la palabra, que nos exhortemos unos a otros, no dicen los pastores. A veces cuando nos llegan con cosas, que el hermano tal, que la hermana tal, la palabra dice unos a otros. ¿Cierto? Es más fácil decir, pastores, háganlo ustedes. Hay cosas que uno tiene que meterse, ¿sí? Pero dice unos a otros. Entonces Dios pensó no solamente en lo espiritual, porque Dios es un Dios integral. Él nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Entonces nuestra vida cristiana no es una vida etérea, flotando en el espíritu todo el tiempo. ¿Verdad que no? Mañana hay que trabajar. Entonces, nuestra vida espiritual tiene que ver con nuestra vida moral, con nuestra vida física, con nuestras emociones, con nuestro intelecto. Todo está relacionado con esa salvación. Y hay momentos que nos desanimamos, mis amados. ¿Cuántos se han desanimado en el camino? Nadie. Yo me he desanimado. ¿Quién anima a los pastores?
¿Quién anima a los pastores? Vamos, pastores, adelante, que el Señor... No, nadie. Nadie te llama para darte una palabra de ánimo. O uno no llama y dice, hermana, ore por mí que estoy desanimada. Usted se imagina que yo le llame y le diga, ore por mí que estoy desanimada. ¿Qué haría usted? Dice, no vuelvo para esa iglesia. Porque los pastores no se deben desanimar. Las tenemos más fuertes, hermanos, pero igual nos desanimamos. Pasamos las mismas situaciones todos. La única diferencia es la responsabilidad. Digo única, pero pesa. Pesa, mis amados. Pero por causa de la sangre, Dios entonces pensó en toda nuestra vida. No solo la espiritual. Nos tiene como comunidad. Nosotros no fuimos creados para ser aislados. Somos una comunidad. Y por eso nos necesitamos unos a otros. Para animarnos, para fortalecernos en la fe, para crecer en amor, para animarnos a hacer buenas obras. Dice allí la palabra, déjame leerlo literal. Como lo dice allí el autor de Hebreos. Pensemos en maneras de motivarnos, en el versículo 24, unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto habla de amar al prójimo. Entonces no nos enojemos cuando nos involucren en la casa, que hay que hacer una buena acción. De ayudar a otros, de dar una ofrenda porque hay alguien que está pasando por una necesidad, de dar a alguien porque tuvo un bebé y queremos dar un regalo. Porque eso es parte de la motivación a hacer buenas acciones. Eso es parte de lo que Dios dijo. Motivarnos a hacer buenas acciones, porque esas acciones glorifican al Señor. Cada vez que tú y yo hacemos buenas obras, no es para salvarnos, es porque ya tenemos la salvación y mostramos el amor de Dios a través de lo que hacemos para otros, cuando animamos a otros, cuando oramos por otros, cuando visitamos a otros, cuando damos para otros. Todo eso ocurre dentro de los unos con los otros. Amén. ¿Estamos aquí todavía? Todo eso es por causa de la sangre. Y por último, dice la palabra, no dejando de congregarnos como tienen costumbre algunos, ¿verdad? Y menos, dice, cuando el tiempo de su regreso se acerca. Ahora imagínense, ese fue el tiempo en que el autor de Hebreos escribió eso. ¿Cuánto más cerca no está el Señor hoy? Así que con mayor peso la palabra dice, no dejemos de congregarnos. Y esto es diseño de Dios. ¿Se da cuenta? Porque, ¿qué pasa? Dios es espíritu y Dios está en todas partes. Pero como dije al principio, siempre Dios ha querido tener un modelo del cielo en la tierra. Y eso no se establece unos por una parte, otros por otro, sino en cuerpo. En comunidad. La iglesia, la congregación fue diseño de Dios. No fue el diseño de un ser humano, no fue el diseño de un hombre. Fue diseño de Dios hacernos iglesia. La palabra dice que Él vendrá por su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia es diseño de Dios, porque Dios está pensando en todo, no solamente en nuestra entrada al cielo el día que nos muramos, sino en el tiempo que estamos en esta tierra. Dios nos va preparando, nos va revelando, nos va enseñando, vamos creciendo, vamos madurando. Y ese es el propósito de la iglesia. En Efesios 4, 11 y 12 dice la palabra, Él mismo, o Cristo mismo, no sé en qué versión la puse. Ahora bien, Cristo dio lo siguiente. ¿Quién lo hizo? Dio los siguientes dones a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No fue invento de un hombre. Es Cristo, el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan perfecto.
En el verso 12 dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Ya ves que sentí como un peso, así que la responsabilidad de preparar ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Para qué? Ok, ¿quién va a llevar a cabo la obra de Dios? Diga yo. Usted, dígaselo al que está al lado. Tú y yo. Tú y yo. ¿Se dan cuenta? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo. ¿Somos qué? El cuerpo de Cristo. Y un cuerpo no se compone de un solo miembro, son muchos miembros. Entonces Dios nos va revelando cuál es su plan maravilloso en la iglesia. Imperfecta, totalmente. Todas las iglesias, todos los pastores. Perdón, pastor, pero no la calza. Yo te acompaño en eso también. No hay, pero es modelo de Dios, es diseño de Dios. Eso es lo más maravilloso, que el perfecto de los perfectos usa gente imperfecta para perfeccionar a otros. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Solo su gracia, por su sangre, por causa de su sangre. Entonces cada uno tiene una función específica para ayudar al otro, para perfeccionar. Y cuando habla la palabra perfeccionar no es perfección de sin defecto. La palabra en la escritura cuando se habla de perfeccionar está hablando de llegar a la madurez. Y aquí estamos todos en esta rueda tratando de madurar. Unos maduran más lentos que otros, otros más rápido. A veces llegamos a los 80 y todavía no hemos madurado, pero ahí está Dios, paciente, esperando. Otros llegan a los 15 y ya, wow, son súper maduros, ¿verdad? Y esa es la paciencia de Dios, y en este lugar es donde desarrollamos todo ese fruto del Espíritu. Mira, qué fácil es desarrollar el amor, ¿verdad? Sin la gente alrededor. Maravillosísimo. Lo difícil es amar a la gente alrededor. Que si me contestó mal, que se me miró así, que si no estuvo presente cuando yo le dije, que no me ayudó, que si me ayudó, que me cobró el dinero, que no me lo cobró, que no me dejó el trabajo bien hecho, que si me lo dejó, que me dijo, que me prometió, que me mintió, que me engañó, que lo vi, que la vi, que hizo, que no hizo, que fue, que no, ¿verdad? Pero en toda esta imperfección, Dios está esperando que tú y yo maduremos en amor, que crezcamos en paciencia, que crezcamos en tolerancia, que crezcamos en gentileza, en bondad. No, porque es que no, Él me hizo bondad. No, pero es que siempre, no pagues mal con mal, paga el mal que te hacen con bien. Ya cuando maduras te hace más fácil, ¿sí? Es un proceso. ¿Dónde lo vamos a aprender? En el mundo. En el mundo que te dicen, te la hizo, hazle tú 3 veces más. Pero en la casa de Dios dice, perdona a tu hermano. ¿Cuántas veces, Señor? 7. Pedro, 70 veces 7. Y mi esposo una vez puso, es escribir 70 veces el número 7. En un board, en un pizarrón. ¿Usted se imagina? 7 y 7, 77, 777, 7777, 77.777. Hasta, imagínate 70 veces el número 7. ¿Cuándo terminas? Nunca. O sea, en otras palabras, hay que perdonar siempre. No, pero es que usted no sabe lo que me hizo. La palabra dice, ahí tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque por causa de su sangre, tú y yo fuimos perdonados. Y si por causa de su sangre nosotros fuimos perdonados y tenemos acceso directo a su presencia, ¿cómo no vamos a perdonar a alguien que nos haya hecho lo que nos haya hecho? ¿Cierto? Amén. ¿Están todavía aquí? Entonces, aunque todos somos sacerdotes,
Hay especializaciones, hay responsabilidades mayores, acorde a la edad, al llamado, a la madurez, etc. Es como que todos somos seres humanos aquí, ¿verdad? Pero mi nieto Jeremiah no puede tener la misma responsabilidad que usted, pero es un ser humano. Así estamos en la iglesia, algunos están así de chiquiticos, lo que pasa es que todos nos vemos adultos y grandes, a excepción de los niños, pero no nos vemos como estamos por dentro. Y a veces yo pensé que el hermano era más maduro, sí, eso pensamos, pero... O yo pensé que porque profetizaba era más... No, sí, también, o sea, ahí vamos poco a poco. Entonces, Dios tiene, todos somos llamados a ser sacerdotes, pero Dios tiene entonces especializaciones por causa de las funciones, tenemos responsabilidades diferentes, pero a través de la iglesia Dios nos está perfeccionando. Por eso de que el Señor es mi pastor, yo no necesito tener pastor, ¿ustedes lo han oído por ahí? Solamente hace falta tener redes sociales para que usted lea ese tipo de cosas, si no los ha leído. El Señor es mi pastor, no necesito tener pastor. Eso es antidiseño de Dios. ¿Quién puso pastores en la iglesia? Si el Señor es tu pastor, entonces obedece a tu pastor y sométete en una iglesia, porque eso es lo que Él dice. ¿Sí o no? No, que yo no necesito que nadie me enseñe, el Señor es mi maestro. Eso es contra el diseño de Dios, porque fue Dios mismo el que puso maestros en la iglesia. Yo no necesito que nadie me aconseje, porque Dios me aconseja a mí mismo. Eso es antidiseño de Dios. Él es el admirable consejero. Pero Él nos tiene unos a otros, a unos les ha dado la sabiduría para aconsejar a otros. Amén. Entonces todas esas excusas que a veces la gente, no necesito la iglesia para tener comunión con Dios. ¿Usted lo ha escuchado? Eso es antidiseño. Sí podemos entrar directamente a la presencia del Señor. No necesitamos una congregación para ir a la presencia de Dios. No necesito la iglesia para tener comunión con Dios. Puedo entrar directamente. Pero Dios estableció la iglesia para que no solamente en la parte espiritual, sino en la parte de nuestra humanidad, tengamos quien nos anime unos a otros, quien nos exhorte unos a otros, quien nos corrija. No, es que a mí nadie me puede corregir, Dios me habla. Eso es antidiseño de Dios. Dios nos tiene como iglesias porque dice, es en Proverbios que dice, hierro con hierro se aguza. Es decir, una lima. Y aquí nos tiene Dios limándonos unos con otros. El roce. Y no puedo ver al hermanito aquel, pero hoy aquí voy creciendo en amor. Tengo que crecer en amor. Hasta que un día usted ve al hermanito y dice, pero si ese hermano es de lo mejor. Yo no sé por qué yo pensaba así de él o de ella. Se le abrieron los ojos, aleluya. Creció, maduró. Bendito Dios. Yo no necesito profetas. Dios ya dejó escrito todo. Eso es antidiseño de Dios, porque fue Cristo el que puso profetas en la iglesia. Entonces muchas veces oímos cosas afuera que son medias verdades. Yo soy la iglesia. Sorry. Somos la iglesia. Yo no soy iglesia yo sola. Soy parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia, pero usted no es iglesia. Iglesia somos todos, todo el cuerpo de Cristo, los redimidos por la sangre, por causa de la sangre. Entonces a veces son esas palabritas que suenan boniticas, ¿verdad? Pero lo que hacen es levantar la rebelión que hay en cada uno de nosotros y nos damos cuenta que son palabritas que nos desvían de lo que la palabra dice. Por causa de la sangre, no dejemos de congregarnos. Yo estoy tan contenta de ver gente que antes no se congregaba, que ahora se está congregando. Y la palabra dice, no lo dejes de hacer, mi amado, mi amada. Ahora mucho menos que el Señor está cerca. Como dije, si el autor de Hebreos lo dijo en aquel entonces, imagínense lo cerca de ahora del Señor. Ahora yo les quiero hacer una pregunta y ya con esto voy terminando. Si te dijeran, Cristo viene dentro de 6 meses, ¿verdad? Piénsalo así. Si tú supieras y dices, bueno, Cristo viene en 6 meses, ¿qué empezarías a hacer hoy?
¿Qué empezarías a hacer hoy? Piénsalo. ¿Qué dejarías de hacer hoy? ¿A quién llamarías? ¿A quién llamarías antes de que finalicen los 6 meses? ¿Con quién arreglarías cuentas? ¿A quién le pedirías perdón? ¿A quién perdonarías? ¿A quién le pagarías lo que le debes? ¿A quién le perderías la deuda? ¿Le perdonarías la deuda? Piensa en tantas cosas. ¿Mejorarías tu vida de oración? ¿Mejorarías tu vida en la palabra? ¿Prestarías atención a la palabra del Señor? Así como están prestando atención allá. ¿Prestarías atención a su llamado? Ahora, todo eso que tú pensaste, hazlo hoy. Comienza a hacerlo hoy. ¿Sabes por qué? No sabemos cuándo el Señor va a venir. Pero si el Señor viniera en 6 meses, nadie te garantiza que tú vas a estar presente en 6 meses. Porque no sabemos si tenemos 1 hora, 5 minutos, 10, 3 días, 1 semana. Hay pastores que han muerto predicando el evangelio. Están aquí como yo en este momento y cayeron. ¡Plum! Hay líderes de alabanza que han muerto dirigiendo la alabanza. En cualquier momento podemos irnos. Solo Dios lo sabe. Por causa de la sangre, mantente firme. Por causa de la sangre, porque fue un alto precio. No juegues con el Señor, porque a Él le costó su vida por salvarte. Y Dios no quiere que nadie perezca. Nos ponemos de pie. Oh Señor, aquí estamos. Entramos al lugar santísimo en esta hora. A una dimensión de cielo que no vemos con nuestros ojos naturales, pero que sabemos que tenemos acceso por tu sangre. Tu palabra nos invita a venir con confianza. Te damos gracias por ello. Porque es en esa presencia donde podemos accesar el socorro que necesitamos, la ayuda que necesitamos. Y tú nos invitas a venir con valentía, pero con un corazón honesto. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Y tú conoces cada corazón. Que hoy pueda haber una operación de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos tener un corazón realmente sincero delante de ti y arrepentirnos. Te damos gracias por tu sangre. Valoramos tu sangre. Valoramos tu lugar santísimo, Señor. No lo tomamos como cosa ligera. Entendemos el precio. Te damos tantas gracias de que nos haces partícipes, que tenemos la confianza de saber que en ti tenemos perdón, que en ti tenemos redención y que en ti tenemos la habilidad y la fortaleza para caminar como tú quieres que camines. Señor, tú exhortaste a las iglesias en el Asia Menor cuando te le revelaste a Juan, y a cada una le decías: el que persevere hasta el fin será salvo.
Tú esperas de nosotros, de cada uno de nosotros, que nos mantengamos firmes sin titubear en esta esperanza. Y sabemos, Señor, que no podemos mantenernos en este camino por nuestra propia fuerza. No podemos. Nuestra carne es débil. Y este mundo está lleno de tantas tentaciones y de tantos tropiezos que el enemigo nos pone. Pero sabemos, Señor, que contigo todo lo podemos. Por eso nos invitas a venir con libertad a tu presencia, porque es en ti que tenemos las fuerzas para seguir, es en ti que tenemos las fuerzas para avanzar, es solamente en ti que tenemos la fuerza para mantenernos en tu camino y en esta relación maravillosa. Te damos gracias porque por causa de la sangre somos, Señor, los más dichosos, los más bienaventurados. Somos los más privilegiados, Señor. Gracias porque por causa de tu sangre hoy somos lo que somos. Hoy somos parte de tu cuerpo, somos parte de la iglesia, somos parte de tu pueblo. Y cada uno de nosotros por causa de tu sangre somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, te adoramos, Señor, en esta mañana. Vamos, apláudele, bendícele, exáltale, porque toda la gloria se la lleva a Él. Toda la gloria, toda la alabanza. Sabemos, Señor, oh Dios, que ninguno de nosotros pudiera haberlo alcanzado. No tenemos ningún mérito a favor nuestro, solo por causa de la sangre. Señor, que nuestra conciencia hoy una vez más sea rociada con tu sangre. Que nuestra conciencia hoy pueda despertar y podamos ser un pueblo que valora tu sangre. Un pueblo que valora el hecho de poder venir a tu presencia con toda libertad y saber que no moriremos, sino que viviremos. Que nuestra conciencia sea despertada. Oh Señor, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Podemos terminar con esa canción, Ediel. Dios está aquí. Gracias, Señor. Te quedaste con nosotros para siempre. Eres tan hermoso, Señor. Gracias. 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 Tú estás aquí y nosotros estamos en ti, Señor. Gracias por esta presencia. Hay un peso de su presencia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios está aquí. Dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Él está aquí, Él está aquí. Jamás seré igual, jamás seré igual. Él está aquí, Él está aquí. Jamás seré igual,
está aquí. Dulce presencia está aquí, está aquí. Dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre y único Rey, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre y único Rey, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, el único Rey. Oh, sí, Señor, te adoramos. Qué maravilloso es poder venir a tu casa, a tu presencia. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias por la comunidad de los santos. Oh, gracias, Señor, por tu diseño que es perfecto. Oh, gracias por pensar en nosotros en todas las etapas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Tú has provisto maneras, vías de poder mantenernos, Señor, en tu senda. Te damos tantas gracias por tu amor, por tu gran amor derramado en nuestros corazones. Gracias por tu exhortación de esta mañana a permanecer firmes, a mantenernos, Señor, unidos, a mantenernos como uno delante de ti. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos por causa de tu sangre. Te damos la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza, te damos, Señor, lo que tú mereces en esta hora. Jamás seremos igual, jamás seremos igual. Vamos, dilo de una manera personalizada. Jamás seré igual. Jamás seré igual por tu presencia, Señor, por tu obra en mi vida, en mi mente, en mi corazón, mis emociones y aún en mi cuerpo físico. Gracias, Señor, gracias. Jamás seré igual, jamás seré igual. Aleluya, tú estás aquí, oh Rey. Decisiones tomadas delante de tu presencia. Jamás seré igual. Salgo de aquí, Señor, con convicción en mi corazón de hacer cosas, de dejar de hacer cosas, de hacer, Señor, buenas obras, aquellas que has puesto en mi corazón, aquellas que hoy tú pones presión en mi espíritu a hacer. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Tú estás aquí, aleluya. Jamás seré igual. Aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor. Recibe honor, recibe alabanza en Cristo Jesús. Aleluya. Así concluimos este tiempo. Sean todos bendecidos en Cristo Jesús. Amén, gracias, pastora. Solamente les recuerdo que este miércoles tenemos arpas y copas, no falten. Y les quiero dar una buena noticia que se me pasó decírselo, y es que a nuestra hermana Diana Idarza le acaban de dar su residencia. Felicidades. Dios los bendiga.